Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión de Players on Air. Nuevamente me da muchísimo gusto estar conversando con ustedes y traemos una plática muy interesante. Pero antes de entrar a detalle, quiero dar las gracias a Nomadic por habernos recibido en sus instalaciones en el segundo piso de Paseo Milex. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar a comenzar de un tema bien interesante que creo que lo tenemos todos en mente. Bueno, es imposible no tenerlo en mente, que es el tema de la pandemia. Y vamos a estar hablando del panorama post-pandemia, una evolución en la salud. Y qué mejor que estos grandes personajes que me están acompañando el día de hoy para hablar de este tema. Y los voy a presentar de izquierda a derecha en este orden, como están con nosotros. Y comenzamos con el licenciado Juan Ábalos Méndez, fundador y miembro del Consejo del Sanatorio San José, la institución de salud más importante de Gómez Palacio. Con 3 décadas presente, nos estará platicando cuál es su perspectiva y mucho vamos a estar hablando de este tema de la pandemia. Y también nos acompaña una experta en la cuestión de las emociones y de la salud mental. Ella es Ana Cristina Marún Cortés, es familióloga, especialista justamente en todo este tema de las emociones. Bienvenida. Gracias. Y bueno, un experto en todo el tema médico, él es el doctor Fabián Hernández, director médico del Sanatorio San José. Bienvenido, Fabián. Gracias. Y perdón que te diga Fabián, lo voy a decir, ¿no? Muy cercano. Creo que aparte es un tema, como les comentaba, en el que estaremos platicando de una forma muy aterrizada, que todas estas personas que hoy nos acompañan a través del Zoom y de Facebook Live puedan también conversar con ellos. Yo seré, en este caso, voz de ustedes, o portavoz, más bien. Y bueno, pues vamos a entrar al tema, si así les parece, y vamos a comenzar a hablar de la salud. Y me gustaría preguntarles cuál fue la gran enseñanza que nos trajo esta pandemia. Meses, más de un año que hemos estado viviendo, que hemos estado aprendiendo, que hemos padecido. ¿Qué consideran que es lo más importante? Si quieres, comenzamos contigo, Juan. Claro que sí, Víctor. Muchas gracias. No tuve oportunidad de agradecerles y gracias a quien nos está sintonizando en este momento. Fíjate que tuvimos que reaprender muchos procesos, ¿eh? Desde encerrarnos, si nos encerramos una semana, 15 días, un mes, no sé cuánto cada quien con nuestras familias, por ejemplo, es reaprender a convivir, por ejemplo, en la familia, reaprender a aprender, reaprender a trabajar, nuevas formas de trabajar como el Zoom, que ahorita mucha gente nos está viendo por Zoom. Todas estas herramientas se aceleraron su implementación porque ya veíamos por ahí una que otra junta por Zoom o por Google Meet o por alguna otra herramienta de las que teníamos, pero ahora todo esto, bueno, vino a revolucionar. En lo médico, bueno, yo te puedo decir que un hospital es un lugar, en el caso de Sanatorio San José, en donde se cuida toda la salud integral y teníamos casos de infecciones muy contagiosas y había una área ahí de infectología donde se resguardaba esa gente y estaba muy aislado, el área de aislados justamente. Pero esto vino a cambiarnos totalmente la operación, a filtrar de entrada es COVID y no COVID, y lo COVID era una área nueva que fuimos el primer hospital privado aquí en la comarca de La Lagunera que tuvimos un área, la unidad de cuidados respiratorios, que hicimos para justamente atender solamente a pacientes COVID y así quitar el peligro del resto de las áreas o reducir el riesgo de que hubiera COVID. Entonces realmente muchísimas enseñanzas, tanto en lo personal, familiar, cada uno de nosotros tuvimos ese tipo de experiencias, desde que a lo mejor al principio no encontrábamos papel de baño, por ejemplo, ese tipo de cosas, muchas de repente se manifiestan de diferentes maneras, ¿no, Cris? Así es. Y bueno, eso yo creo que sucedió con todo esto de la pandemia. Ahora ya hemos hablado mucho, yo creo que ya estamos muy cansados de hablar de la pandemia, pero interesante saber qué va a pasar, qué nos espera, y por eso es que estamos en esta plática. Y comentabas algo muy interesante, que es todo esto que tiene que ver con la tecnología, que bueno, más adelante ya lo estaremos hablando, pero me gustaría preguntarte justo a ti, doctor Fabián, o Fabián, me encantaría que nos platiques cómo cambió esta perspectiva que tenemos de la salud, de la atención médica. Bueno, Fabián a secas está bien. Fabián. Fíjate que muy interesante que pues, tendría que regresarme un poquito a la cuestión en la que nosotros como hospital, como sanatorio, pues tuvimos más que nada que estar presentes. Nosotros, que en nuestro ramo, nosotros no teníamos esa posibilidad de hacer home office, ¿verdad? Entonces, ahí es donde cambia mucho la dinámica con nuestro personal que tiene que batallar también para ir a trabajar.
y que los medios empezaron a escasear y que obviamente existe todo un monstruo alrededor de que alguien salga de su casa, vaya a trabajar y regrese a su casa, ¿verdad? En donde todos están encerrados. ¿Qué fue lo que nos deja esto nuevamente en el hospital, en el sanatorio? Pues una reforma total. ¿Por qué? Porque fue el año con la presencia de salud o con el fenómeno de salud más grande que ha existido en la historia. Entonces, se puede decir que fue el epítope de la medicina en todo el mundo. Entonces, todos tuvimos que aprender a vivir con eso en un área laboral y tuvimos que aprender a vivir con eso y seguir dando la atención. Entonces, ¿qué es lo que nos deja eso como algo nuevo o como algo más sólido? Nos deja una estructura muy sólida en nuestro sanatorio, en el cual ya las medidas en las cuales iniciaron de una manera muy reformatoria, pues ahorita ya se llevan de manera cotidiana. Entonces, sí nos dejó eso, algo más, unos cuidados más sólidos de nuestro sanatorio. Que además fue un reaccionar inmediato, ¿no? O sea, nos llegó y a reaccionar en ese momento. Sí, de inmediato. Yo recuerdo al principio los tratamientos, doctor, si te acuerdas, la medicina es un campo en el que siempre se está aprendiendo. El doctor siempre está estudiando. Y esto no fue la excepción, ¿no? Porque cuando ya estaba pasando en China y estaba pasando en Asia y luego posteriormente en Europa y luego ya se vio en Estados Unidos por los mismos, la manera en que se mueve la gente exactamente, ya los doctores estaban investigando qué tratamientos, porque fue un aprender a prueba y error prácticamente de los tratamientos iniciales, a ver qué sirve, qué no sirve. Tratamientos que se usaban para otra cosa, para la artritis, para lo inflamatorio, se empezaron a aplicar ya en los casos de COVID, en ciertos casos de COVID, y ahorita hablábamos antes del programa de qué tipo de COVID era, si te atacaba más el estómago o el corazón o el neuro o la motricidad o los pulmones y todo eso. Entonces, depende de cada caso, se fue aplicando. La operación cambió. Por ejemplo, nosotros no teníamos filtros. Ningún hospital tenía filtros. Tú ibas al hospital a visitar a la señora que acababa de dar a luz y podía pasar 5 personas. Bueno, había restricción, ¿verdad? Sí. 2 personas a la vez por cuarto, pero si eran 5, se esperaban 3 y pasaban 2 y así. Ahora nada más es solamente un acompañante. En las consultas un acompañante. Hay un filtro que ya te dice más o menos que si tienes alguna sintomatología. Todo eso cambió y la manera en que nos protegemos en el hospital también cambió. Algunas áreas, sobre todo en cirugías y en el tratamiento de pacientes aislados, sí usaban el cubrebocas, el KN95 o el N95. Ahora ya prácticamente todo el personal usa algún tipo de cubrebocas, inclusive el personal administrativo, porque es muy importante. Ahora que estamos con el tema de la vacunación, que ahorita vamos a hablar de ello, sí. Mucha gente dice, es que primero que se vacunen las enfermeras y los doctores que están atendiendo COVID. Bueno, y la persona que va a limpiar, por ejemplo, el área de COVID. Claro. O la persona que va a dejarle la dieta a la persona de COVID. O se descompone algún aparato y el de mantenimiento. O sea, todo un hospital tiene que ver con el tema de COVID. Entonces, todo eso modificó las prácticas que nosotros teníamos en el hospital y la operatividad del mismo hospital. Totalmente. Y aquí abriré también un espacio para ti, Cristina. ¿Cómo cambió todo este sentimiento? Y me encantaría que nos platicaran ahora sí, de los que estuvieron dentro, ¿no? Desde el sector médico, ¿cómo lo vivieron? Porque, bueno, yo hablo desde este lado, pero me gustaría saber qué hubo detrás de toda no voy a decir espectáculo, porque fue una vivencia, pero no, vimos como una película que seguimos viviendo parte de ella, pero ¿qué hubo detrás? ¿Qué hubo detrás de todos esos doctores, de todo ese personal médico? Como decía, no tiene que ser un doctor, pues una enfermera, la gente de limpieza, ¿cómo lo vivieron? Bueno, yo te puedo decir a mí me gustaría que Cris hablara un poquito de lo que pasó con las personas, porque, exacto, bueno, es que tú eres un doctor, imagínate, y llegas a tu casa con tus hijitos y no puedes abrazarlos ni besarlos ni nada, porque, bueno, sientes que traes COVID por todas partes, que es muy probable que así sea. Bueno, hay ciertas acciones que tienes que tomar, bañarte, dejar la ropa, todo eso se hizo. Hay centros, incluso, por ejemplo, en Gómez Palacio se abrió un centro donde podía llegar el personal a quedarse ahí para que no quedarse en su casa. Pero todo eso va tomando una cuota en las familias, por ejemplo. Entonces sí fue muy difícil. Yo vi a doctores extenuados, pero nunca vi a alguien que se rajara, ¿eh? Enfermeras, enfermeros, doctores,
que siempre estuvieron ahí, sábados, domingos, fueron unas jornadas tremendas y nunca dijeron que no, les hablabas en la madrugada y ahí estaban al pie del cañón, eso es de reconocerse. Y bueno, a nosotros nos ocurrió que un enfermero, Víctor, nuestro compañero que queremos mucho, desgraciadamente se contagió, salió adelante, lo atendimos nosotros ahí en casa porque queríamos nosotros cuidar pues de nuestra gente, claro, ¿no? Salió adelante prácticamente del tema COVID y en una flexión ahí post-COVID, falleció desgraciadamente. Entonces lo lamentamos mucho y eso, imagínate, para nosotros, aparte es una persona muy querida, Víctor, con una manera de ser muy jovial y todo eso, la verdad que dejó un gran vacío y bueno, pues la cosa era seguir atendiendo a la gente con COVID, ¿verdad? Imagínate ser personal médico, personal de la salud y ver que a los demás les vale, que seguían con sus reuniones o que seguían diciendo que no existía el COVID o seguían ingiriendo químicos como el cloruro de sodio, tipo de esas cosas. Entonces la verdad es que te desangela, pero el espíritu de la profesión de la salud está ahí y yo no vi que nadie se rajara. No sé, Cris, si nos puedas platicar de las personas, cómo les afectó. Pues mira, fíjate que yo en particular, yo le agradezco mucho al Sanatorio San José, no sé de otros hospitales, la verdad, pero yo le agradezco mucho que nos haya dado la oportunidad, gracias al doctor Fernando Núñez, que fue quien nos contactó. Le agradezco mucho al doctor, le admiro mucho esa parte humana, ¿no? De llamarnos a mi colega y a mí, la licenciada Imelda López, que estuvimos trabajando directamente con los pacientes COVID. Nosotros asistíamos al sanatorio y veíamos cómo estaba el paciente. Obviamente, pues corríamos mucho riesgo nosotros también. El hospital nos proveía, se dice, de todo el equipo, muy bien, una atención excelente y nos sentíamos muy seguras, muy, muy padre. La verdad, para mí fue una experiencia muy bonita, aunque muy dura, obviamente, ¿verdad? Llegábamos, nos tocó ver pacientes muy aterrados totalmente. Obviamente están en una zona donde hay varias camillas divididos, pero escucha que ya se murió uno, que ya se murió el otro. A un paciente nos tocó que nos contara que le habían tocado 8 personas en el transcurso que llevaba él ahí, que habían fallecido. Y pues el chavo, una persona joven, estaba pues obviamente muy asustado. Yo creo que hay una etapa mental muy difícil ahí, que fue lo que nosotros vimos. Trabajamos mucho la parte de meditación con el paciente, donde le aplicábamos técnicas de relajación terapéuticas, ¿sí? Sí. Donde lo llevamos a un estado de tranquilidad, porque a veces estaban totalmente desesperadas. Nos tocó darle información a algún familiar de que había fallecido su otro familiar. Justo eso te iba a preguntar, digo, ahora que estamos entrando al tema de la salud emocional, sí, que me encanta y que creo que tengo muchas preguntas al respecto, es, bueno, el que está dentro lo está viviendo, ¿no? Pero al final de cuentas está dentro de una burbuja. Pero ¿qué pasa con el que está afuera? ¿Qué pasa con el papá, la mamá, la hija, el hijo? Todo este familiar que está preocupado porque no sabe qué está sucediendo detrás de la puerta. Sí, sí, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo le ayudas emocionalmente para que mantenga esta tranquilidad que es tan complicada tener en ese momento? Nosotros no teníamos mucho contacto con los familiares. El que tenía el contacto directo, en este caso que nos contactó, fue el doctor Núñez, y él era el que platicaba con ellos o nos canalizaba a la gente. A mí me tocó una paciente donde falleció su esposo, no le dije yo y estaba muy enojada conmigo porque decía que por qué no le había dicho yo, pero la verdad es que a mí no era de mi incumbencia, entonces yo no pude decírselo, ya ahorita la persona está mucho mejor. Nos tocó ver también muchas situaciones donde sí les teníamos que decir, porque tengo que reconocer y de verdad, no porque el doctor esté aquí y esté usted aquí, de veras que la labor de ellos fue impresionante. Es y sigue siendo, pero en esos momentos de crisis yo veía a los doctores ya agotados, desesperados, psicotizados. Es estar dando malas noticias, malas noticias, malas noticias. Y ellos también son seres humanos, sienten. Por supuesto. Entonces, la verdad a mí se me hizo, de verdad lo voy a repetir una y otra vez, muy agradecida y muy sorprendida de que el sanatorio haya permitido la parte psicológica. No he visto a alguien más que lo haya hecho, no sé, no desconozco, pero por esa parte para mí fue un trabajo excelente y ese apoyo emocional al paciente, ¿no?
desde chipilearlo. Tuvimos pacientes donde, por favor, llévale esta carta a mi hijo. Claro que sí, señora, ya andamos, mi compañera y yo por todo Gómez buscando la casa de su hijo. Tuvimos tráigame un rosario, le llevábamos un rosario, platicábamos de chistes. Era como darle otra perspectiva al paciente, ¿no? Porque de por sí ya estar encerrado tanto tiempo, había quien recaía o duraba más tiempo, entonces... Y justo hablábamos de este soporte emocional, ¿no? ¿Qué encontrar, en qué momento encontrar algo que nos pues, que nos dé fuerza? ¿Qué nos recomiendas, Cristina? Porque creo que hay gente que aún no creo, hay gente que aún lo sigue viviendo, hay gente que aún sigue enfrentando esta pandemia, esta enfermedad, este virus. ¿Qué le recomiendas a esa gente que nos está viendo hoy para que encuentre fuerza? Yo creo que lo más importante y que nunca nos había tocado ver tan de cerca es que es tan importante la salud física como la salud mental. Y es algo en lo que no nos preocupamos, como que me duele algo, pero ya hasta que ya no puedo más, corro con el doctor, ¿sí? Pero estoy triste, estoy enojada, golpeo, soy violento. Está mal, déjalo. No, una persona violenta trae muchas emociones atrás. Una persona enojada que sale con una pistola a la calle trae muchas emociones atrás, que debemos atenderlo. El problema es que la gente no ha hecho la cultura de ir a consultar a un psicólogo y pagar lo que se requiere, porque los psicólogos hemos sido vistos como un caso necesario. Ya cuando veo a que mi hijo casi se pone la pistola aquí, o lo veo 3 semanas acostado en la cama en depresión, entonces pienso en un psicólogo. Pero esa depresión probablemente ya sea crónica. Y para nosotros, como psicólogos, es más difícil sacar a un paciente con depresión crónica. Claro. Es como lo médico, ¿no? Si llega alguien ya con una enfermedad muy grande, pues te es más difícil. Y no tenemos la conciencia. La pandemia, yo creo que es una escuela que llegó a nuestra vida a cambiar nuestra forma de vivir, no nomás física, que debemos hacer ejercicio, comer sano, cuidarnos, como mental, también tengo que cuidar mis pensamientos, mis sentimientos, cómo estoy con mi familia. Se vino la pandemia y había parejas que no sabían ni quiénes eran. Era así como que él nunca estaba y éramos felices, pero de repente, home office, ¿quién eres? Claro, nos cambió definitivamente y regreso en un minuto, si me lo permites, porque me encantaría hacerte una pregunta, Fabián. ¿Sí? Que hablabas algo de nos cambió emocional, pero nos cambió físicamente. Pero ¿qué pasa con el que ya vivió el COVID? Con el post-COVID, ¿qué pasa con lo físico que conecta con lo emocional, con lo químico, básicamente? No todo esto que está en el cerebro que nos conecta. Bueno, ahí tendríamos que remontarnos tantito a ver cómo funciona el COVID. O sea, el COVID es una neumonía como tal, pero el proceso que genera las complicaciones del COVID y el por qué se manifiesta en diferentes partes del cuerpo o por qué la gente se muera de diferentes causas que no tienen que ver con algo respiratorio, es porque genera una inflamación generalizada. Entonces, puede afectar más partes del tracto gastrointestinal, partes urinarias, partes cerebrales, partes cardíacas. Entonces, ahora sí que va a depender, ¿no? El COVID no tiene palabra para decirse a tal persona le va a pasar esto y con el librito en la mano, bueno, le hacemos esto. Entonces, por desgracia, no. Es como la parte psicológica, que es muy particular el caso de cada quien. Y en ese entendido, pues cada caso es muy particular y la secuela es muy particular. Y al igual que una secuela física como tal, pues también conlleva el entorno que afecte a esa persona en la parte psicológica. Ahora sí que pues, de la mano aquí con la licenciada, perdón, licenciada. Sí, claro que sí. Sí. Entonces, ahora sí que tenemos que hacer muy particular en los casos de cada persona. Entonces, a alguna persona pues le afecta su parte gastrointestinal. Y eso, pues, en su trabajo es bien difícil porque él tiene que tratar con gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahora su cuestión de seguridad emocional, pues ya cambió. ¿Sí me explico? Entonces, como que es muy difícil generalizar al paciente que ya le dio COVID y cómo le va a ir físicamente. Sí tenemos una cuestión muy particular, es algo difícil de responder. Me vería muy mal si lo englobara, en una sola, generalizarlo. Así es. Totalmente. Y regreso contigo, Cristina, tú como familióloga, como experta en todo este tema de la familia, ¿qué hay con la familia? Y regreso con la gente o que ya pasó el COVID,
o inclusive quien ya no está con nosotros. ¿Qué tiene que hacer la familia en este momento? Así Yo sé que tenemos que ir a un psicólogo, me queda clarísimo, ¿no? Y no por COVID y no porque lo No, vivimos, exacto. sino es que es un must en nuestra vida. Sí. Pero ¿qué va a pasar específicamente con ellos? ¿Qué recomiendas que hagan? Bueno, fíjate que los casos que a mí me ha tocado, sí viene un cambio muy fuerte. Como comenta el doctor, exactamente así es la psicología. Yo no puedo generalizar, porque nosotros les llamamos recursos los que tiene una persona que vienen desde niño. Yo no sé qué recursos tenga cada persona. Hay gente que esos recursos los va a utilizar muy bien, va a hacer un cambio de vida productivo, de salud, se va a cuidar más, va a valorar más la vida. Pero hay gente que se va a enojar con la vida porque perdió algún familiar y se va a quedar enojado de por vida. Yo lo reduzco a que también una escuela que nos falta mucho es la espiritualidad, ¿no? Esa fe en quien tú tengas fe, sin meternos en religiones, porque esto es cuestión de fe también, de creer que si está viniendo una pandemia y si a mí me toca y en esa pandemia yo me voy, pues era mi límite de vida, no era mi misión de vida. Y hay cosas donde ni los médicos pueden hacer. Sí, y pensamos, referente a lo que está diciendo, o sea, hubo una cuestión muy evolutiva en la que empezamos con una paranoia y teníamos el temor, lo que platicamos ahorita, el temor de morir y de que se muriera un familiar. Pero después empieza a evolucionar eso tanto, o se empieza a ver tan común las pérdidas o tan frecuentes, que la gente se empieza a sensibilizar de esas pérdidas. Normalizar el dolor, ¿no? Sí, así es. No sé si hay alguna definición en psicología, yo pero... creo que normalizarlo o evadirlo. Te voy a decir Más- que ahorita una de las problemáticas más graves que hay es las adicciones. Ahorita mucha droga, y con eso que la marihuana ya es legal, Sí. todo el mundo la consume como nada, pero es una parte de huir del sentimiento y de la emoción, y mejor me drogo, o mejor tomo, o mejor cualquier tipo de adicción. La adicción del sexo se desarrolló mucho con la pandemia también. ¿Por estar en casa? Sí, ¿Sí? sí se desarrolló mucho. Mucho la pornografía en todas las edades y una problemática muy fuerte entre familias porque ya o no se conocían realmente o no sabían ni con quién se habían casado o no tenía idea de quién era mi hijo. De verdad, es que es una situación bien fuerte que la gente ni se imagina. O sea, no se imagina hasta dónde puede llegar, pues hasta que ya lo tiene enfrente, claro. Oye, y una cosa que a mí me llama mucho la atención, Cris, el miedo. El O sea, miedo. tú veías pacientes que cuando entraban llegaban aterrados y a esos pacientes por lo general es a los que les iba peor. Y pacientes con más esperanza y también familiares muy, muy creativos para comunicarle las cosas. A mí me llamó la atención un caso de una persona, obviamente no voy a decir nombres ni nada, pero que el paciente de plano habló con su familiar y le dijo, ¿sabes qué? Pues yo me siento muy, muy mal ya, porque había chance de comunicarse por teléfono o por el iPad o algo. Me siento muy mal, yo me quiero despedir y decirte que te encargo a los hijos y te amo y que esto y que lo otro. Y el familiar dejó que terminara, ¿verdad? ¿Ya terminaste? Sí. Bueno, déjame te digo, lo que pasa es que el doctor a mí me dijo que ahorita es cuando peor te vas a sentir porque los medicamentos te están haciendo efecto, pero es parte del proceso. Tú a partir de mañana te vas a empezar a sentir mejor, mejor, mejor y llega la recuperación. ¿En serio te dijo eso el doctor? Claro que me dijo eso el doctor. ¿Pero por qué no me dijo a mí? Pues a ti no te va a decir porque yo soy tu esposa y por eso me dijo, ¿eh? Ah, bueno. Y claro que el doctor nunca había hablado con la señora ni nada, sino que la señora tuvo esa ingeniosidad, sí, sensibilidad, para no decirle, imagínate, o alguien más se pone a llorar, ay, no. El miedo fue un factor determinante durante todo esto. No podemos vivir con miedo. Si tenemos diabetes, asma, lo que sea, no podemos vivir con miedo, porque finalmente, eventualmente vamos a fallecer de algo hoy, mañana o dentro de 90 años. Pero el miedo no podemos dejar que nos paralice. Una cosa. Y segundo, lo que dijo Cris ahorita es súper importante. Sí, ciertamente les dio más y los afectó más a la gente con diabetes, con presión alta, con obesidad, con varias enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, sí, una parte del gobierno a lo mejor dejó de hacer ciertas cosas, otra parte de la comunidad, pero también está en nosotros cuidarnos y querernos. Esa es la medicina más económica que puedas tener. Tú sabes si gastarte al año 100,000 pesos en medicamentos o comer más sanamente, alimentarte de una mejor manera y con eso evitarte pues estar
deteriorando tu calidad de vida y eventualmente llegar a la muerte. Entonces, también tenemos que sernos responsables nosotros mismos de nuestros hábitos y de nuestra salud, definitivamente. Y la salud psicológica, la salud mental, súper importante. Súper importante. Y agradecerle a Cris todo No, hombre, apoyo que nos ustedes, dieron y estar ahí con los pacientes. bien contentas, de verdad. Era mirar a la muerte todos los días, Cris, y tú salías con esa sonrisa. No, de y todos llegábamos en domingos, llegamos a ir y personas muy padres nos decían, cuando yo salga voy a rezar por usted. Y era muy bonito. Quiero comentar algo del miedo. Psicológicamente, la verdad es que el miedo atrae. Poniendo un ejemplo diferente, es como cuando dice uno, ay, es que se me hace que voy a chocar, se me hace, y pum, chocas. Es algo que atraemos. Estamos compuestos también de energía y la energía tiene mucho que ver. Si tú tienes una energía positiva, donde todo va a estar bien, me pongo a meditar, pienso positivo, sé que me voy a morir en cualquier momento y de cualquier forma, tu probabilidad es mejor. Es parte de la cultura que no tenemos y entonces por eso a mucha gente le fue tan impactante el COVID. Yo te puedo decir, pues yo le digo, Dios, aquí estoy, y si me toca, pues me voy bien agradecida con la vida, y si me quedo, seguiré. Pero mucha gente, esa es la cultura que nos falta, y es porque no tenemos el trabajo psicológico y mental bien trabajado. Y lo acabas de decir, ¿no? Trabajo psicológico, trabajo emocional, trabajo mental, y que es muy interesante hacerlo sobre todo con profesionales de este tema, con psicólogos, con terapeutas, sí, con psiquiatras, con los que realmente saben. Y que tenemos que estarnos trabajando y, como decías, pues ponerle la mejor cara, ¿no? Porque lo tenemos, la pandemia está de frente, aquí está, y bueno, hay que tratar de encontrarle lo mejor. Y pudiéramos seguir hablando de esto mucho más, y quizá más adelante volveremos a hablar de esto, pero me encantaría entrar con un tema que espero que no sea escabroso, pero es un tema que lo tenemos justo en este momento, que son las vacunas, los pros y los contras. ¿Quién está a favor de la vacuna? Sé que pues, quizás ni siquiera deberíamos de preguntárnoslo, pero sí hay quien no cree en la vacuna. Y quiero entrar en este tema. Ustedes que son expertos, que me hablen del tema, y voy a empezar acá con el experto en medicina. Fabián, me encantaría escucharte. No, claro que sí. O sea, totalmente la vacuna, sea la marca que sea, o sea Pfizer, sea Johnson, sea CanSino, cualquier cosa es mejor que no ponerse nada. Obviamente hay que hacer una división de lo que son las reacciones y de lo que son enfermedades activas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O cuál es el temor de la gente? Bueno, pues que todos empezamos a escuchar que a alguien le va muy mal con la vacuna, pero la pregunta es, ¿qué fue lo que le pasó o en qué le fue mal? Entonces, hay personas que en ningún momento les ha dado COVID, pero que en ese momento, al momento de aplicarse la vacuna, tienen una enfermedad activa asintomática. Entonces, ellos no lo saben. Se ponen la vacuna, se activa en este momento el virus como tal, pero también se activan los anticuerpos por los virus atenuados que tiene la vacuna. Entonces, ¿qué pasa? Que les da una neumonía negativa para COVID, pero con los síntomas de COVID. Entonces, no hemos escuchado que todavía haya habido muertes de este tipo de casos, pero pues son casos muy particulares en los cuales son muy frecuentes este tipo de casos. Me refiero a que es un caso porque no es una reacción. Entonces, es una cuestión de una enfermedad activa, ¿sí? Y hay otros que sí son reacciones, que esas son las que estamos viendo más frecuentemente en mujeres jóvenes, y que estas reacciones pues llevan desde procesos inflamatorios leves como dolor de cabeza, náuseas, hasta vómito incontrolable, diarreas, dolor del cuerpo, llegan a caer en síntomas como de una gripa, pero sin tos y sin mocos. Pero con todo el malestar general. Entonces, ahí es donde viene el detalle, en donde muchas personas es donde no quieren sentir eso, donde piensan que existe ahora otra nueva paranoia de una reacción, de no me vaya a morir, no me vaya a dar más fuerte, no creo que sirva. Hemos escuchado cosas tan disparatadas, o sea, como que el gobierno tiene que ver, como nos quieren controlar, es para, no Te sé. van a poner un chip, ¿no? Chip. Las dudas del desconocimiento, diría yo, y te voy a preguntar algo que creo que lo hemos escuchado mucho en todos los medios, en las redes, en todos lados, que es este tema de los coágulos.
¿Qué hay? Porque fue como un boom también, ¿no? De los temores, de, uy, la vacuna genera coágulos. No. Bueno, eso se refiere a trombosis, Sí. es el que aumenta lo espeso de la sangre Ajá. y que al aumentar lo espeso de la sangre, pues en vasos más pequeños o en arterias más pequeñas, pues va y los tapa. Entonces, eso era algo que pasaba, o que pasa con la enfermedad del COVID y que por eso tenemos muertes. O sea, ahora sí que hablando de la arteria que tape es la que va a afectar, como así sea una del corazón, sea una del cerebro, sea una del estómago. Entonces, ahí es donde va a venir la afección más fuerte. Entonces, ahí es donde vemos que personas jóvenes eran las que fallecían. Y decíamos, ¿por qué? O sea, si es alguien joven, alguien que le debería de ir bien, aunque tenga la enfermedad, pero luego nos dábamos cuenta que tenía un coágulo dentro de la cámara del corazón. Entonces, híjole, qué mala onda que le fue así, ¿no? Y es lo que les decía ahorita, el COVID no tiene palabra, no sabemos a quién le va a pasar, a quién no. Entonces, los coágulos, pues sí, era como que la piedra angular para que se muriera un paciente. ¿Y por qué el tratamiento? Pues era a base de anticoagulantes, para evitar este tipo de coágulos. ¿Hay recomendaciones previas a que te pongas la vacuna? Sí, claro. ¿Cuáles son? Sí. Se recomienda usar el paracetamol, estarlo tomando con horario un día antes y posterior a la vacuna. Evitar ciertos alimentos que pueden ser alergénicos, eso es algo, esa sí es una recomendación general, como el huevo, los lácteos, el aguacate, el chocolate, los mariscos, el alcohol. Eso se recomienda evitarlo por lo menos 24 horas antes y 24 horas después. Pero también yo creo que no hay que ser ingenuo. Mira, esto de las vacunas es una guerra de laboratorios también, ¿eh? Yo creo que en el caso, por ejemplo, de AstraZeneca, se habla mucho de la trombosis en el caso de las aplicaciones de AstraZeneca, Sí. que han sido, yo leí de 5,000 casos en millones de aplicaciones, que dicen, bueno, también de alguna otra manera te pudo haber tocado una trombosis por algún otro factor que hubieras tenido tú de todos modos. Pero en resumen, es más lo benéfico que te hace que lo que te puede afectar. Yo creo que la mejor vacuna es la que te toca, porque le tienen mucho miedo a las chinas, de las rusas. Yo no sé por qué, porque esta cosa de la Guerra Fría y de que Estados Unidos y sus aliados contra los demás son mejores las otras y que todo el mundo quiere la Pfizer. Yo creo que la mejor es la que te toca y yo creo que hay que aplicársela. Definitivamente hay que ser responsable y hay que tener esa empatía con los demás. O sea, yo lo hago por salud. A lo mejor a mí me fue muy bien con el COVID. Lo comentábamos hace rato. Prácticamente yo no sentí el COVID. Pero bueno, yo puedo infectar a alguien más. Entonces hay que ser responsable en ese tenor, aplicártela. Yo creo que las que están probadas científicamente. Se les ha dado la autorización porque los organismos gubernamentales lo han determinado que son factibles científicamente. Entonces, yo creo que hay que tenerles fe y hay que hacerlo por salud pública. Para terminar con esto y para que progresemos, no solamente en lo económico, sino también como sociedad, que sigamos caminando hacia donde tenemos que caminar. Es interesante el caso de Pfizer, por ejemplo, y de Moderna, que ahora normalmente las vacunas eran de virus atenuados, ¿no? Virus así medio como que los golpeaban y estaban medio débiles los virus, ya te los inyectaban y reaccionaba tu cuerpo de alguna manera. Ahora esta de Pfizer, por ejemplo, viene con un RNA encapsulado en donde entra tu sistema inmune y luego genera una reacción. Ya no es un virus atenuado, ya es un salto tecnológico. Es la primera vacuna de este tipo que tenemos, tanto la Pfizer, BioNTech y la Moderna, en donde ya hay una manipulación. No te van a manipular genéticamente. O sea, no se van a ir a tu DNA y al rato vas a tener plumas de pollo o te va a salir otro dedo más. O sea, eso no va a suceder, sino que es específico, no se va al núcleo del DNA, es por medio de RNA. Entonces yo creo que sí tenemos que tener confianza y sobre todo ser responsables, ¿no? En la aplicación de la vacuna. Sí, y llevamos al momento que poco más de 17 millones de vacunas en México, que en realidad, haciendo una traducción, es que van un poco más de 6 millones vacunados por completo, ¿no? O sea, el proceso terminado, es decir, es que estamos por debajo del 5% del país. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo vamos a avanzar en este proceso? Bueno, ahí sí me gustaría intervenir un poquito y a lo mejor hablar de una cuestión política también, Sí. En la cual, pues si bien es cierto y no es algo que se esté ocultando, pues es que no se ha vacunado específicamente con el protocolo que debe de ser. Entonces, ahí es donde sí nos quejamos un poquito, porque la cuestión de la salud sería, o el personal de la salud sería el primero en vacunarse.
y ahorita pues vemos que llega un punto en el que saltan al personal de la salud, brincan a los maestros. Digo, yo no tengo nada en contra de los maestros, pero vaya, ahorita pues ni siquiera hay clases presenciales como para pensar en eso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se denota? Pues que es una cuestión un poquito política, una cuestión sindical, si tú quieres, pero sí, vaya, no se ha respetado tanto el protocolo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿O por qué existe el protocolo de esa manera? ¿Por qué es el sistema de salud el que se tiene que vacunar primero? Porque es el que va a estar reparando a todas esas personas que aún no se vacunan. Entonces, esa es la piedra angular para disminuir el proceso de contagio tan contiguo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mayor o la mayor persona que puede infectar es el personal mismo que trabaja en el hospital. Es el que lo puede arrastrar a cualquier parte de la ciudad. Entonces, ese es el por qué sí se debería de respetar eso. Al borde del colapso en el sistema médico, privado y público. O sea, los médicos estaban cansados, estaban fatigados, estaban enfermos, fallecieron algunos. Entonces, estuvimos al borde del colapso. Y la gente no dimensiona y ahorita dice, no, es que primero los empleados de gobierno que están ahí atendiendo, no tiene lógica, no tiene ninguna lógica. El sistema médico se debió haber vacunado primero, que ahorita, por ejemplo, en el caso de Durango, yo sí quiero resaltar mucho que se hizo un esfuerzo, yo creo que fue mucho la gestión del gobernador. Es el primer estado en donde ya el sistema de salud completo se vacunó. Entonces eso es bien positivo. Han querido diferenciar, ¿no? Que el sistema público sí y el privado no. Nosotros en el sistema de salud nos consideramos un solo sistema de salud. Igual tenemos interacción con el ISSSTE, con el Seguro Social, con el sistema con salud del Estado. Y otra vez, cuando hablamos del sistema de salud, hablamos de todos los, de parejo. Todos completos. Sí, nos ayudamos y de repente unos trabajan en una parte y en otra, nos prestamos instrumental, de repente se echa a perder un aparato y nos echamos la mano. O sea, somos totalmente coaligados y nos vemos como familia, pues. No hay diferenciación para nosotros, pues. ¿Creen que que aceleremos en el proceso? Digo, Estados Unidos, si nos vemos un poquito, es nuestro vecino, 98 millones de vacunados y nosotros completados con solo 6. ¿Qué va a pasar? ¿Creen que se acelere este proceso? Hemos visto justo estados donde se ha avanzado, como Coahuila, como Durango, como Nuevo León, que ahí va, ¿no? Avanzando. Bueno, la Ciudad de México, no me queda duda que han avanzado, sí. Pero ¿creen que esto acelere? Pues, yo creo que tiene que ver con la disponibilidad de la vacuna. O sea, aquí el problema es que no hay disponibilidad de vacunas, no tanto es que no se quiera vacunar. Yo entiendo esa parte del gobierno y el desplegar un ejercicio de querer vacunar a toda la población, pues no es cosa menor. Cuando somos 130 millones de habitantes, más o menos, más o menos, pues, entonces yo creo que es un esfuerzo, pues, bastante titánico. Pero ahorita todo el mundo está peleándose a las vacunas, es una realidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que este esfuerzo, por ejemplo, que el canciller haya ido a Rusia y conseguido más, todo eso suma, todo eso es bien positivo. Que vengan de China, de Rusia, de Estados Unidos o de Europa, qué bueno que se consiga cada vez más y que se tenga una buena negociación con los laboratorios para que estén disponibles, ¿no? Y a la mano. Sí, o sea, yo creo que si volteamos a ver otros países, sabemos el caso de la India actualmente, y creo que pues ahí podemos decir que estamos en la gloria nosotros. Entonces, pues, híjole, generalizar, pues ya sería meterse a lo mejor en una cuestión política que no creo que venga al caso. Creo que más bien, pues deberíamos de pensar en lo que acaba de decir Juan, de la parte de la disponibilidad, o sea, y que en realidad, pues, está trabajando con super fábricas para generar la vacuna. Se puede decir que México es de los países tutti frutti, en los cuales llegó diferentes marcas de vacunas. Entonces, se le ha puesto a algunas personas una, a otras personas otras. Entonces, híjole, pues qué bueno que se han podido conseguir de diferentes marcas. Vaya, pero que se tenga el recurso como tal. ¿Pasará algo con la Johnson & Johnson en México, creen? Digo, porque está dentro de toda la lista de estas que hablabas, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino, Sinovac, Sputnik misma. Sputnik misma. Aquí el detalle es, vaya, como en todos los medicamentos que han salido, la mayor estadística negativa la genera un laboratorio contrario. No la genera el mismo laboratorio. Entonces, si quieren decir, o sea, bueno, es que tal marca ha generado, así como dijeron ahorita, 5,000 de tantas millones. Sí. Entonces, esa estadística no la proporcionó ese laboratorio mismo. La proporcionó un laboratorio contrario para criticar a la competencia.
Entonces, digo, por desgracia, pues es una guerra comercial que existe en todos los niveles. O sea, y ya estamos ahorita como que fuera, podemos ponerlo a nivel de fuera de medicina y ponemos un mercadólogo que nos dé una cátedra de eso y nos dirá exactamente lo mismo. Pero sí es favorable que la Johnson & Johnson se libere porque esa es una sola toma, por ejemplo, y eso aventaja mucho el proceso de vacunación, porque ya el que se la pone ya se la puso y ya queda con su plan de vacunación completo, nuestro esquema de vacunación completo. Creo que esta es una pregunta muy buena, lo de los porcentajes, ¿no? que tiene la vacuna de efectividad. Te pones la primera vacuna y ahorita te preguntaba justo fuera del aire, Fabián, ¿cuál es ese porcentaje de efectividad que tienen las vacunas? ¿Cuándo ponerte la segunda? Si se te va, porque está pasando ahorita, ¿no? Hemos avanzado con la etapa 1 del sector médico en Durango, que bien, muchas felicidades a lo que le corresponde, bueno, a ustedes y a lo que le corresponde al sector público. Pero ¿qué pasa con esta etapa 2, ¿no? De los adultos mayores que quizá ya les pusieron la primera y la segunda, llega, no llega y estamos en duda? ¿Qué va a pasar? Al tener una sola toma, una sola aplicación, ya hay una protección, también hay que decirlo. Y aunque la recomendación es hacerlo a las 3 semanas, digo, no me vaya a regañar aquí Fabián porque estoy diciendo cosas que no proceden, no, pero es que me acaban de vacunar y se entera uno de todo eso. Tienes hasta 90 días para la segunda. Okay. Lo óptimo es a los 21, pero tienes hasta 90. Ya si te pasas de los 90, pues te das cuenta que se rompe el esquema. Entonces ahorita estamos en buenos tiempos. Va a venir ya la segunda etapa para Torreón, ya la anunciaron. Seguramente ya vendrá para Gómez Palacio, hoy la anunció el gobernador también. Y yo creo que mientras estemos en ese tiempo no hay problema, pero estamos protegidos con la primera. La segunda es un refuerzo, pero la primera ya te protege. Sí, tienes un porcentaje que varía de cada marca, pero oscila entre el 85 y 93% las que llevan 2 dosis. Y el aumento o el esquema completo en la segunda dosis aumenta solo un 3%. No hay ninguna vacuna y ninguna a nivel mundial que tenga que esté tan nuevo, que sea de nuevo y que te dé un 100%. Entonces, qué bien. Pues nos comparte el director médico de Sanatorio San José en este momento que, pues a partir de la primera vacuna está muy cubierto quien ya la tomó. Y antes de continuar con una pregunta muy interesante que les tengo, me gustaría recordarles a los que nos están viendo a través de Zoom y de Facebook Live que podemos recibir sus preguntas y yo se las haré aquí a los expertos que me están acompañando el día de hoy. Y antes de continuar, me gustaría preguntarles si consideran que en algún momento las vacunas serán aplicadas por el sector privado, es decir, por los hospitales privados o quizá por algunos laboratorios o quizá por algunas farmacias como está sucediendo en Estados Unidos. Y sobre todo porque, digo, viendo hacia la etapa 5, que es cuando va a ser, ¿no?, el grupo más grande de personas o de mexicanos. Sí. Yo creo que ahorita, incluso en Estados Unidos, aunque se aplique de manera privada en las farmacias privadas, pero es gratuita, o sea, el control lo tiene el gobierno todavía. Y yo creo que así debe de ser en una primera etapa, que los gobiernos desplieguen la estrategia de vacunación, porque es el que tiene más capacidad de compra, el que tiene más capacidad de negociación y todo eso. Entonces yo creo que eventualmente, justamente ayer estaba platicando yo con el doctor Gallegos, que es un alergólogo y que maneja mucho las vacunas. Dice, mira, las vacunas estaban muy restringido cuando empezó, por ejemplo, este nuevo gobierno, ahora ya se han ido liberando cada vez más, ya conseguimos unas que no conseguíamos al principio. Y eventualmente le dije, a mí me interesa que nosotros podamos ofrecer el esquema de vacunación de COVID, porque esta es la primera toma de este año, ¿verdad? Pero sí. ¿qué va a pasar el próximo año? Vamos a necesitar otra vacunación, como se vacuna uno contra la influenza y otras enfermedades, ¿no? Sí. Otros esquemas que hay por ahí. Entonces, Perdón, y ahí voy a hacer un alto. ¿Funcionará por un año la vacuna? Sí, la vacuna te protege por cierto tiempo nada más. Okay. ¿Y es un año? Sí. Aproximadamente. O sea, está contemplada para un año. Para un año. Sí. Entonces, el año que entra va a haber otro esquema de vacunación en donde el gobierno a lo mejor ya suelta un poquito, ya en sus instituciones podrá poner a los derechohabientes y a quienes atienda, y en lo privado quien pueda y quien quiera también ya va a poder disponer de su esquema de vacunación en las diferentes marcas que se tengan. Claro, bueno, pues una avalancha de innovación nos llegó definitivamente, ¿no? A través de las vacunas, a través de COVID, a través de la pandemia. ¿Y cómo lo viven? ¿No? La tecnología creo que ha sido clave en todo este proceso que hemos vivido, que además ha sido totalmente acelerado. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? ¿Cómo ha avanzado la tecnología con ustedes que están en el sector médico? Bueno, yo creo que mucho se dio también. La gente se cuidó mucho, algunos
tenían mucho miedo, otros por precaución y otros por no exponer al resto de la población también. Y se quedaron mucho en sus casas, pero también a las personas más endebles se les cuidó más. Yo lo que he visto es que las personas en una etapa de la pandemia dejaron de asistir a los hospitales y a las instituciones de salud por temor a que hubiera algún contagio o personas, por ejemplo, con enfermedades crónicas degenerativas, no exponerlas. Entonces yo creo que la telemedicina, por ejemplo, en el caso de Cris, pues hubo mucha comunicación por videollamadas con los familiares, con los pacientes. No sé si quieres platicarles un poquito. Sí, muchísimos de los pacientes con el temor precisamente a salir. Yo les comento que nosotros lo vivimos de cerca. Yo tengo una clínica en psicología y siempre me gusta tener un médico porque muchos pacientes pues padecen depresión, ansiedad. Y nuestro médico se contagió y falleció. Y fue en una situación donde pues estábamos expuestos todos, porque ahí estaban, pues entraba y salía la gente, ¿no? Entonces mucha gente optó por las videollamadas, se saturan unas líneas, se abren otras. Yo todavía es fecha que tengo muchos pacientes por línea porque todavía no se atreven. Y es muy válido, digo, para mí no es la misma calidad, sinceramente. Yo prefiero siempre visual al paciente porque tú tienes que revisar todo. Es parte de nosotros, somos muy observadores y observamos toda actitud del paciente. Claro. Pero sí ha funcionado, el paciente ha puesto de su parte y aunque no es el 100% para mí completa la sesión en cuestión que me gusta presencial, sí ha tenido muy buenos avances. Yo creo que sí ha funcionado. Ahí pues nosotros tuvimos una cuestión evolutiva más que de tecnología, en la cual tuvimos que crear un nuevo concepto de atención médica y tuvimos que llevar ahora a San José al domicilio del paciente. Entonces, ¿qué pasó? Que creamos todo un nuevo Protocolo. Un nuevo, pues más que protocolo, un área completa. Un nuevo servicio que ahora está disponible ya para todas las personas, inclusive no nada más exclusivo de Gómez Palacio, o sea, es San José en tu casa. Es San José en tu casa y pues inclusive llevamos al médico a Torreón, a Gómez, a Lerdo y a aledaños que no estén tan lejanos. Y inclusive pues tuvimos una respuesta tan grande, ahora que sí, que nació como respuesta a lo que acaba de mencionar aquí la licenciada, en la que el paciente pues tenía cierta paranoia de salir pero requería la atención. O sea, no hay que olvidar que siguen existiendo pacientes que independientemente de que no tienen COVID, tienen otras enfermedades. Exacto. Entonces, había que cubrir al paciente que tenía COVID, pero que no llegaba a un hospital, a ese le damos la atención, hasta su domicilio. Teníamos al paciente que no tenía COVID, pero que no quería salir de su casa, también le damos la atención. Entonces, todo eso pues, fue una cuestión evolutiva de nosotros que no lo hemos contemplado en este momento y que a raíz de que se nos presenta toda esta revolución médica con el COVID, pues tuvimos que atender esa necesidad. Y San José en tu casa es un servicio que está pensado, perdón, Víctor, No, para llevar justamente al hospital a tu casa, a un médico, a una prueba de PCR, una prueba de laboratorio. Eso es lo que pretende San José en tu casa, un electrocardiograma, por ejemplo, o tipo de estudios que se pueda hacer sin tener que trasladarte. Ya un estudio de rayos X, tomografía, pues ahí sí tienes que tener el equipo, ¿no? Que nosotros, dicho sea de paso, tenemos el mejor tomógrafo. El doctor es especialista en radiología y es el mejor tomógrafo de la región. Bueno, eso ya tiene que ser ahí in situ, pero en tu casa tú tienes la confianza de poder tener un hospital y eso es muy padre, ¿no? Es un servicio muy completo, es lo que pretendemos dar con San José en tu casa. Que además es un tema muy interesante, ¿no? Todas estas personas que quizá dejaron de atenderse o quizá dejaron de ir al hospital o dejamos de ir al hospital por el temor a contagiarnos. Y como dices, bueno, pues el COVID ya se quedó, ¿no? Y es ir hasta la casa, pero también me parece muy apropiado hacerle saber a la gente los protocolos que siguen y que el hospital es seguro. Así es, totalmente. A mí me gustaría que el doctor platicara más sobre los protocolos de atención, por ejemplo, de cuidado. O sea, ¿cómo lo hacemos para que tú sepas que si vas a dar a luz a tu bebé, que es una cosa padrísima, no digas, híjole, pero me voy a llenar de COVID o mi bebé está expuesto? Entonces, si quieres, el doctor Fabián. Nosotros seguimos teniendo los protocolos tal cual. Para nosotros no se ha terminado la pandemia. Entonces, aunque la sociedad está un poquito más relajada, nosotros seguimos estando en la misma bandera, en el mismo color naranja, se puede decir. Aunque estemos en verde por cuestión política, nosotros seguimos en naranja.
Entonces, paciente que tiene que acudir con nosotros y que se tiene que quedar, le tenemos que hacer la prueba como quiera. Si es que resulta positivo, lo pasamos a un área. Si es que resulta negativo, lo pasamos a otra área. ¿Y qué es lo que evitamos? Una contaminación cruzada. No mezclamos a nuestros pacientes en ningún momento. Tenemos pacientes que son a lo mejor quirúrgicos y que resultan positivos. Se aísla ese quirófano, se aísla al paciente saliendo a su recuperación en su habitación y termina yéndose sin nosotros no hemos bajado la bandera de que a pesar de que hay mucha población vacunada, pues nosotros no tenemos todavía esa, no sabemos quién está vacunado y quién no. Y aunque no nos digan, pues no les creemos. Necesitamos que nos muestren su comprobante de la prueba, de la vacunación o que se realicen la prueba con nosotros. Y el hecho que nosotros atendamos COVID en nuestras instalaciones no quiere decir que todo el hospital esté lleno de pacientes con COVID. No, hay áreas que se atienden, ¿verdad? Entonces tú puedes tener la tranquilidad. Mucha gente dice, oye, pero yo voy a urgencias y voy por una fractura. Yo quiero que me atiendan de inmediato. Se hace una prueba rápida para determinar en 15 minutos si está o no positivo, exactamente, o contagiante de COVID. Y eso le da la seguridad a él mismo, al que va por una fractura, de saber que no va a estar con personas con COVID y no se puede contagiar. Yo quiero que lo imaginemos así. En todos los hospitales lo estamos haciendo de la misma manera. Tenemos filtros y tenemos esa manera de diferenciar. También si llega alguien con un apéndice reventado que necesita operarse y está positivo, también se le tiene que dar el servicio. Como dice el doctor, se atiende en el quirófano, se pasa a una área aislada, el quirófano se le da una desinfectada total. El COVID, digo, es fácil relativamente de erradicar con una buena desinfección, tenemos los métodos y bueno, eso garantiza que tú vayas a un hospital que aunque atiende COVID, no tiene COVID en todas las áreas. Claro. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo cambiará o cómo cambió el sistema de salud en México y especialmente en nuestra región, en nuestros estados? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué viene? Bueno, yo creo que un tema toral sería la prevención, Víctor. La prevención en todos los aspectos. ¿Qué sale más barato? ¿Comprar un seguro de gastos médicos mayores o pagar una cuenta de 2 millones en el peor de los casos de una terapia intensiva de 3 semanas que te consume cualquier recurso que tengas, seas del estrato social que sea? Entonces, yo creo que esa concientización o afiliarte al Seguro Social, que tiene una tecnología muy buena en sus clínicas. A mí, personas me hablaban y me decían, es que yo no quiero internarlo en el Seguro Social. Intérnalo en el Seguro Social porque ellos atienden de la mejor manera la enfermedad. O sea, ahí no hay distingo. La verdad es que los profesionales eran los mismos donde sea. Entonces, yo creo que mucho eso de la prevención, de cuidarse un poquito más, de concientizarse más. Hay gente que ya salió de una etapa de COVID y ahora ya se puso a activarse más, a mejores hábitos alimenticios. Yo creo que la prevención es clave. No sé a ustedes qué se les ocurre, por ejemplo, en el tema de salud mental. Yo creo que Cris. sí va a haber espero que haya mucha conciencia, que cambiemos todos y hagamos esa parte de física y médica y psicológica también, porque la verdad es que sí requerimos un cambio todos. Si estábamos en un país, creo yo, en una vida donde literal nos valía todo y estábamos haciendo algo mal, entonces esto nos viene a hacer un freno de, a ver, espérate, ¿qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? ¿La libraste? Qué bueno. ¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida? Un hábito que yo aprendí hace 8 años fue el de caminar. Y yo les digo a todos mis pacientes, es que si tú caminas, te cambia todo, te cambia la vida, te genera endorfinas. Te genera tantas cosas que hazlo de verdad, pruébalo. Y todo eso, yo creo que sí va a venir a haber un cambio. Yo espero y tengo mucha fe que así será. Que cuando menos este susto nos traiga algo bueno. Sí, claro. Seguramente. Que prácticamente esto vino a poner el tema de la salud en una vitrina y que ahorita pues no hay persona con la que platiques que no sepa algo del COVID o que no sepa algo del tema de la salud o referente a. Te dan una opinión de vacuna, te dan una opinión de tratamiento, te dan una opinión de infecciones, te dan una opinión de lo que sea en relación a la salud. Entonces, la gente ahorita está tan empapada en el tema de la salud que ya es muy difícil que tú le puedas mentir también a un paciente. Se empaparon tanto, no nada más del COVID. O sea, ya ahorita la persona que tienes de paciente en tu consultorio enfrente, ya sabe más del tema, ya sabe más de su salud.
ya te habla con un poquito más de términos médicos inclusive. Entonces creo que eso pues lo podemos platicar entre todos, o sea, y es algo, una evolución que se tenía que dar a lo mejor y que qué bueno que se dio. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues la preocupación, o sea, esperar que de veras se hayan preocupado, que eso es lo que dice la licenciada y que tiene toda la razón. Entonces, una cosa es que sepan del tema y otra cosa es que en realidad pues se involucren o se preocupen por su salud. Y bueno, que sean especialistas, ¿no? Lo importante es ir con un especialista que sea quien realmente nos oriente, nos guíe, nos proteja, ahora sí que nos mejore la salud. Y nos hacen a través de las redes sociales una pregunta. Eduardo Gallardo nos pregunta, buenas tardes, ¿qué cobertura tiene la vacuna CanSino y a partir de aplicada cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cómo de cobertura? O sea, ¿Qué porcentaje de efectividad? Es el mismo, o sea, el porcentaje que están oscilando ahorita es entre el 85 y 93%. Vaya, no sea, por desgracia, los estudios están muy cortos. No hemos tenido un papel que nos diga, híjole, te va a proteger al tanto tiempo, porque ni siquiera ha pasado el año de que se ha empezado a vacunar. Entonces, híjole, sería una respuesta que muy mala. Así, no, te va a proteger un año y medio, un año 300 días. Oye, nos hacen otra pregunta a través de las redes sociales y me parece que va muy relacionada a este tema. Nos dicen, después de la segunda vacuna, ¿hay algún tiempo en que ya se pueda tener confianza para poder salir? Bueno, lo que pasa es que sigue siendo un vector, o sea, una cosa es que tú no te infectes. Las vacunas yo creo que es importante porque evitan la hospitalización hasta cierto punto y la muerte, ¿verdad? O sea, ya si te vacunas, puedes a lo mejor contagiarte, pero ya no va a ser tan grave como si no estuvieras vacunado. Pero tú puedes ser un vector, ¿verdad? Yo puedo, a lo mejor contactar a algo que tenía el virus y llegaría, ¿cómo estás, bonita? Y hacerte el cachete y yo soy un vector para transmitirte eso. Entonces yo creo que en ese tenor hay que seguir cuidándonos unos a otros. Mientras no estemos vacunados en el porcentaje del 70-75% de la población, hay que seguir con los hábitos. De hecho, ahorita en Estados Unidos acaban de relajar el tema de los cubrebocas en público con poca gente nada más. Pero fíjate, ellos llevan un avance muy considerable, pero yo creo que todavía hay que continuar, no desesperemos. Hombre. Claro. Ya vamos más para allá, pero todavía nos falta camino por andar. Sí, considerable, pero van al 30%, digo, tampoco es como que ya tengan la mayoría, Así ¿no? es. O sea, creo que tenemos que seguirnos cuidando, eso es muy importante desde casa, como comentabas, sí estamos en semáforo verde, pero el COVID sigue, el COVID ahí está presente. Y bueno, creo que pudiéramos seguir muchísimas horas conversando y estoy seguro que a ustedes les encantaría seguirlos escuchando, pero pues el tiempo se agota y me gustaría hacerles una pregunta antes de irnos, que será, o que más bien es la pregunta, ¿nos volveremos a sentir seguros? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que como el COVID va a venir alguna otra afección, algún otro virus que puede causarnos un estrago de este tipo. Yo creo que esto nos deja una gran enseñanza, una gran vivencia. Una generación completa no vivió nunca nada similar a esto, o sea, desde la gripe española o algo así, la peste negra, que no vivíamos algo así tan severo. La cosa es que ahora somos muchísimos millones, pero yo creo que sí yo el mensaje que les daría y lo que platicábamos ahorita, Cris, hay que vivir sin miedo. O sea, todos eventualmente vamos a morir de alguna u otra manera, entonces tenemos que estar preparados para afrontar la vida de esa manera, para saber que nuestros seres queridos van a morir, pero sobre todo para vivir, no vivir con el miedo de morir algún tiempo, porque hay una canción que dice, tan pronto como nacemos, comenzamos a morir. Y esa es una realidad, porque nadie está aquí para vivir para siempre. Entonces, yo creo que con esa ligereza hay que tomar la vida. La felicidad no es un destino, es el camino. Tenemos que ser felices en el camino, ¿verdad? No vamos a ser felices con un carro, con una casa, con una esposa, con un perro, con lo que sea, no. Somos felices en el camino. Yo creo que eso es como tenemos que ver la vida, definitivamente. Sí, totalmente. Además de todo eso, que estoy de acuerdo, pues ¿por qué preocuparnos tanto por COVID si diario vemos violaciones, muertes, asesinatos? Mejor cuidemos nuestra vida personal, ¿no? Y tratemos de vivirla con todo el amor, la paz y todo lo más sano que podamos. A fin de cuentas, en algún momento nos vamos a morir. Donde hay vida hay muerte. Entonces, somos seres vivos, vamos a morir. Y yo creo que es mejor vivir muy bien,
sanamente, siendo buena persona, haciendo lo que tenemos que hacer y aprender de eso también que antes nos podíamos abrazar y nos odiábamos algunas personas, entonces ahora no nos podemos abrazar, entonces vamos a valorar el distanciamiento también, pues con palabras, con señas y teniendo una mejor vida, creo yo. Totalmente de acuerdo. Te escuchamos. Yo me regresaría a lo médico. Por supuesto, por supuesto. En donde, pues, híjole, nos topamos con un virus tan selectivo, en cierto grupo de edad, en ciertas personas. Entonces, las personas, pues, que estaba afectando y que se estaban muriendo como tal, híjole, pues eran los adultos mayores, eran los gorditos, eran los diabéticos, eran los hipertensos, pero no le pasó a los niños, no le pasó a los adultos jóvenes que estaban en buena condición, en teoría. Y eso, pues, ¿qué es lo que pasa? Que nos va a dejar una generación tan grande de personas que ya aprendieron a tener esos cuidados. Entonces, si preguntan que si se nos quita, no creo que se nos quite. No creo que haya sido en vano, y yo creo que en la siguiente vamos a estar mejor preparados. Sí, eso rescataría, que estamos listos, ¿eh? O sea, somos tan dinámicos y nos adaptamos tan pronto que como instituciones completas nos adaptamos a esto y nos vamos a adaptar a lo que venga seguramente. Seguramente. Cuidando el planeta. Cuidando el planeta. Porque ese sí hay que tenerle miedo, no al coronavirus, al calentamiento global. Eso sí sería severo. Totalmente de acuerdo con sus comentarios. Y sí, esa es la realidad. La realidad es que no podemos vivir con miedo. Ese es un sin vivir. Les agradezco muchísimo todos estos consejos y todas estas palabras que nos compartieron Juan, Cristina, Fabián. De verdad, creo que nos llevamos mucho, que aprendimos mucho a través de estos minutos. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos a través del Zoom y a través de Facebook Live, a través de este Players On Air. Y los invito la próxima semana, el próximo martes 4 de mayo a las 6 p.m. a través de Zoom y de Facebook, a través de esta plataforma de Players On Air, nos estarán acompañando con un tema bien importante, líderes de ABC Global Group, donde estaremos hablando de invierte en bienes raíces en Estados Unidos y cómo obtener una visa de inversionista. Nos estará acompañando Francisco Castellanos Álvarez y Jaime Adalberto Trejo Flores. Seguramente estarán ustedes con nosotros. Les agradezco mucho la participación a todos ustedes y gracias a todos ustedes por vernos el día de hoy. Gracias. 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 Bien, muy padre. Muy bien, Cris. No, hombre, gracias.